Bueno, ahora estoy con María Corina Machado. Y María Corina anda en permanente campaña, ¿no? Dice que estuviste en Falcón. He estado toda Venezuela, pero he estado muchas veces recorriendo Falcón, uno de los estados que más me encandila por su belleza, su potencial, pero más me entristece por la tragedia y la crisis humanitaria que está viviendo en estas horas, Carlos. ¿Fuiste a los Médanos? Estuve recorriendo buena parte de la península y otras zonas, estuve en Coro, y es uno de los estados que, como el resto de Venezuela, es el contraste entre lo que debería ser una Venezuela que aprovecha todo su potencial y recursos y la existencia, la llegada ya, como te decía, de una auténtica crisis humanitaria donde la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida, no tiene transporte, no tiene empleo, no tiene salud. Es preocupante, pero al mismo tiempo es una causa para la acción y la demostración de la urgencia del cambio político que exige. Bueno, después de la elección de las primarias, ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti desde el punto de vista de diputados, de candidatos a diputados? Te refieres a nuestro partido, a 20 Venezuela. A 20 Venezuela, correcto. Que aunque es el partido que se niega a legalizar la dictadura, la gente nos ha legitimado con su confianza. En todos los circuitos donde participamos... ¿A ti no te legalizó el CNE? No. Tampoco a María Socialista, se ha negado, sí, por eso yo digo que eso es algo que nos une. El 30% de los electores en los circuitos donde competimos dio su respaldo y su confianza a los candidatos de 20 Venezuela. Y obtuvimos 3 diputados, que realmente es un enorme... Me siento orgullosísima de la organización. Ahora, lo importante es lo que viene. ¿Tú sientes que después de esa primaria hay una unidad, como diríamos nosotros en los tiempos, monolítica de la oposición? Es que yo creo que la unidad que esta hora requiere, la transición, va más allá de los partidos políticos. Debe ser una unión de todos los sectores del país. Pero tiene algo de motorizarla, ¿no? O liderizarla. No es la oposición quien lideriza es... Bueno, cuando tú estás en... parte que no es gobierno. Cuando tú estás en un sistema democrático y es una contienda electoral, desde luego son los partidos quienes llevan la dirección del proceso. Pero es que hoy en Venezuela hay una dictadura militarista con vocación totalitaria, como ha advertido la propia Iglesia Católica, y la lucha que estamos dando es una lucha existencial. Por eso... Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la unidad de todos los sectores? Que precisamente en eso, que los productores, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, estamos todos llamados a un gran movimiento para lograr lo que yo siento que ya se inició, que es la transición a la democracia en paz. El domingo pasado estuve yo aquí en este programa al defensor del pueblo y cuando le preguntaba sobre la situación del país, de la oposición, él decía esto. Vamos a ver el sonido para que María Corina lo comente. A las personas, independientemente que estén privadas de libertad, siempre hay que tratarlas con dignidad, sean o no personas vinculadas a su detención a motivos de delitos comunes, atraco, hurto, etcétera, o circunstancias conocidas como las guarimbas, etcétera. ¿Tú qué piensas? Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Tú crees que este señor no sabe que existe un lugar que se llama La Tumba, donde 5 pisos bajo el suelo están encerrados jóvenes que no ven ni la luz ni ven a sus familiares? Hay 2 jóvenes estudiantes. ¿Tú crees que hay derecho que diga eso? Bueno, Gabriel y Lorenzo Let son los 2 muchachos, pero además la situación que están los presos políticos en el Helicó y de lo que ha vivido Daniel Ceballo en estos días, lo que está viviendo el propio Leopoldo, pero además los que viven los presos en Venezuela por delitos cualquiera. ¿Tú sabes cuántos hombres y mujeres inocentes están en cárceles venezolanas que se han convertido en lugares inhumanos? Entonces, por Dios, vergüenza le debería dar la situación de derechos humanos y pretender justificarlo. Ahora, por declaraciones y planteamientos como estos, Carlos, es que yo estoy convencida que este proceso de transición y de cambio se acelera, porque los venezolanos entendemos que esta situación en la cual nos están matando dentro de nuestros propios hogares, donde van 64 policías y guardias nacionales asesinados nada más en Caracas en lo que va de año, para robarle las armas, donde los venezolanos se están muriendo de mengua en las puertas de los hospitales, a pesar de que lo niegue Maduro y lo nieguen los ministros que dicen que la situación de la salud pública es estupenda, y todos sabemos que se está desmoronando. Entonces, hoy Venezuela reclama con desesperación cambios, pero entendemos que Maduro no está en capacidad de hacer esos cambios, así como no está en capacidad de generar
ni orden interno, y mucho menos defender la soberanía nacional. Y mira lo que está pasando en esta hora en la zona del Esequibo, nuestra zona de reclamación. O sea, ahí está la evidencia de que es un régimen que no tiene ni capacidad ni voluntad. Y no dio una declaración la canciller Delcy Rodríguez donde rechazaba todo lo que está haciendo la Exxon y pidió incluso a Obama que interviniera para que las empresas salieran de Guyana. ¿Tú sabes una cosa? Yo creo que estos últimos incidentes de estos días lo que representan es que las Fuerzas Armadas Nacionales está poniendo un parado a Maduro en cuanto a lo que ha sido su actitud de genuina irresponsabilidad, y yo diría que raya en lo que es traición a la patria en cuanto a la soberanía nacional. Desde el año 2004 en adelante, cuando frente a actos hostiles de Guyana, lejos de defender a Venezuela, por acción o por omisión, permitieran que Guyana avanzara. Ahora, ¿qué es lo que planteas tú? ¿Que invadamos Guyana? Pero desde luego que no. Por Dios. ¿Cuál es la solución? La solución está en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Una solución de mutuo acuerdo, una resolución bilateral entre las partes. Pero Guyana no puede otorgar concesiones ni en la tierra. Okay, ¿qué harías tú en ese sentido si tú fueras presidente? Número uno, hay que nombrar... Me lo dices en la próxima parte del programa. Bueno, te pregunto, ¿qué haría María Corina Machado si fuera presidenta de la República, y creo que quiere hacerlo, si se presentara esa situación que hay en el caso de Guyana? Bueno, lo primero hay que entender que la situación que está planteada en este momento con Guyana se debe a que Guyana sabe que Venezuela no tiene la capacidad y la disposición Maduro de defender. O sea, el gobierno de Venezuela en manos de Maduro no va a defender los intereses de nuestro país. ¿Por qué? Porque sigue órdenes cubanas. La Habana, históricamente, y tú lo sabes muy bien, ha apoyado a Guyana en contra de la reclamación y los derechos que nosotros tenemos en el territorio Esequibo. Ahora, concretamente, ¿qué habría que hacer, Carlos? Número uno, hacerle saber a Guyana, no por notas de prensa, que es lo que ha hecho la Cancillería, sino por notas diplomáticas de protestas que sí tienen una implicación jurídica, que no vamos a tolerar que se violen nuestros derechos. Número dos, permitir que la Armada haga su trabajo, como fue en el año 2013, cuando la Armada intervino e impidió que el buque Térnic Perdana actuara en aguas venezolanas. Pero ¿qué fue lo que hizo Maduro? Por el contrario, el año pasado, cuando hubo información de que otro barco, el Prospector, iba a entrar en nuestras aguas económicas exclusivas, la Cancillería, el CEO y la Armada habían decidido actuar. Y les llegó una orden de Miraflores que los paró. Y el barco entró. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sabes tú eso? Esa es información que hoy en día es pública. Además, yo le envié eso en una comunicación al comandante de la Armada. Por cierto, estoy esperando su respuesta como diputada de la Asamblea Nacional. ¿Tú le enviaste una comunicación? Explicándole toda la información y todos los eventos que habían ocurrido, y todavía no he tenido respuesta del comandante de la Armada. Pero es verdad, y tan es verdad que ahora tú tienes esta reacción. ¿Qué más tiene que hacer? Hay que decretar inmediatamente la plataforma continental de los estados Sucre y el Delta, que eso no dio el Delta Macuro, nos garantiza, nos da resguardo en esta zona. ¿Qué más hay que hacer? Nosotros como diputados en el año 2013 presentamos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la defensa de toda nuestra plataforma continental y nuestras áreas en reclamación. Esa ley ni siquiera de la fachada atlántica, la defensa de la fachada atlántica no ha sido discutida. ¿Qué más hay que hacer? Nombrar frente a las Naciones Unidas un representante de Venezuela ante los buenos oficios, y un nuevo buen oficiante por parte de las Naciones Unidas que se murió y no ha sido nombrado. Bueno, entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Creo que eso va a las Naciones Unidas. Porque Venezuela, a partir del Acuerdo de Ginebra, acordó el mecanismo de los buenos oficios de las Naciones Unidas, pero que establece que eso se dirime bilateralmente y diplomáticamente. Quien ha actuado de manera agresiva contra Venezuela y hostil ha sido Guyana, y no solamente en las concesiones en el mar, que son las que Maduro ahora menciona, en tierra. Concesiones en oro, en coltán, en recursos naturales, en represas, empresas brasileras, empresas norteamericanas, canadienses. ¿Y dónde está la defensa de la soberanía? No lo realizan porque Maduro, insisto, lo que está es
siguiendo órdenes cubanas. Así como no va a defender la soberanía nacional, es incapaz de garantizar la alimentación, la salud, la seguridad y la libertad de los venezolanos. Por eso, Maduro y su régimen tienen que irse, Carlos. Pero tú planteas que tienen que irse. ¿Cuál es la vía que tú concibes? Porque con la gente que yo entrevisto aquí, incluso gente como el padre Arturo Peraza, ellos no ven salidas por un atajo, ven salidas meramente constitucionales. Y yo creo que todos los venezolanos, si aceptamos la Constitución, tenemos que admitir que este es un régimen constitucional, ¿o no? No, esto es una dictadura, pero nosotros somos demócratas. Y precisamente porque somos demócratas, planteamos una transición. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es la transición? Ahí voy. ¿Cuál es lo contrario de transición? O continuismo o ruptura. Y esas son dos opciones que nosotros desechamos. Ni que las cosas sigan igual, ni que haya un quiebre constitucional. ¿Cómo vamos a una genuina transición? La Constitución tiene diversos mecanismos. Por ejemplo. Bueno, uno de ellos que yo he insistido desde hace varios meses es la renuncia de quien está en el poder en Miraflores. Bueno, tú me has dicho, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, hoy en día ni los círculos cercanos a Maduro confían ya en su capacidad de resolver la crisis política mayor que se está acelerando en el país. Cada vez que convoca un acto lo acompañan y toda la gente del PSUV está centrada alrededor de Maduro, ¿no? Y lo reconoce como el presidente de la República, ¿no? Yo creo que a estas alturas, para todos los venezolanos es evidente que esta gente ha arruinado Venezuela. Eso lo planteas tú, pero la oposición, lo que llaman la MUD, donde están concentrados la mayoría de los partidos de oposición, no hacen ese planteamiento que tú estás haciendo, sabiendo que si eso ocurriera, fuera una responsabilidad de ellos también actuar. Yo no he visto, por ejemplo, al coordinador de la MUD, ni a Henry Ramos, ni a otros partidos hablar el lenguaje que tú hablas. ¿Qué te inspira a ti ese lenguaje en la diferencia con ellos? Incluso hay gente que no está de acuerdo incluso con los planteamientos tuyos, ¿no? Bueno, las coaliciones democráticas son plurales y por eso hay distintos puntos de vista. Yo hablaba sobre las violaciones a la soberanía. Y aquí lo vemos hoy constatado en el caso del Esequibo. En su momento no se creía. Hablé de una crisis humanitaria. También en su momento dije, somos una gran mayoría. Y hoy nadie lo duda. Yo sé que eso conlleva, en algunos casos, críticas o presiones. Decir ciertas cosas antes de que sean una matriz de opinión. Pero yo creo que es mi responsabilidad hablarle con la verdad a la gente. Bueno, gracias, María Corina. Amigos televidentes, el próximo domingo a esta hora. Gracias a ti.